Job 31. ¿Por qué sufre el inocente? El final del último discurso de Job muestra cuál era su gran duda. Él le pregunta a Dios si hizo algo incorrecto y después de decir una vez más que era inocente, suplica que el Señor hable con él y le muestre la razón de su miseria. Con una lista de pecados en mente, comienza a revisar su vida, mostrando que dio lo mejor de sí y que ciertamente no podía ser acusado de nada. Argumenta, entre muchas otras cosas, que nunca se dejó seducir por una mujer, por una doncella, niega haber cometido adulterio, dice que nunca explotó a ningún empleado ni se aprovechó de su posición privilegiada. Él tenía una clara noción de que Dios ve todas las cosas y llama a las personas a responder por sus actos. Esta percepción de un ajuste de cuentas le era clara y por eso dice en los versículos 13 y 14, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? En ese contexto era muy frustrante sufrir incluso habiendo sido tan fiel a todo lo que Dios quería. Llegó a decir que, si estuviese mintiendo, no le importaría si le ocurrirían cosas peores a él o a su familia. La memoria de Job era bueno. Él no recordaba ningún motivo para tanto sufrimiento. Una vez más, logramos ver claramente que la pregunta es la misma que nos hacemos muchas veces. ¿Por qué sufren los inocentes? El apóstol Pedro dijo una vez que no debemos sorprendernos del sufrimiento cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Él dice que es cierto que quien hace el mal es castigado, pero ese jamás debe ser el caso de los siervos de Dios. La Biblia enseña que el sufrimiento puede tener otras razones, además de la directa por nuestro propio error o pecado, además de la que Job tenía en mente. Es curioso darnos cuenta de algo. Al mencionar que era inocente en todo lo que hacía, Job estaba, sin saberlo, describiendo el motivo de su sufrimiento. Dios le dijo a Satanás que él era un hombre bueno, y el enemigo desafió el carácter de Dios a causa de esto. Si Job no hubiera sido fiel, no habría sido el centro del conflicto entre Dios y el diablo en este momento. Cuanto más fieles a Dios somos, más podemos ser perseguidos por el enemigo y más necesitamos apegarnos a Dios para que nuestra fe sea fuerte. Al pensar sobre nuestras aflicciones y la de quienes sirven a Dios, debemos recordar que no estamos solos con nuestras dudas y dolores. A veces, los inocentes realmente sufren, pero al recordar eso, podemos mirar a la muerte más cruel de la historia. Quien era el más inocente fue el que más sufrió y por nosotros. Por eso podemos, gracias a Él, confiar en que nuestras heridas son soportables y que Él nos traerá la cura final. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por Jesús nuestro Señor, Salvador, Restaurador, Consolador, por quien originó la vida, por quien la mantiene a pesar de nuestros pecados, ha prometido restaurarnos del pecado y cuando enfrentamos el sufrimiento, no importa la causa, directa por lo mal que hemos hecho o indirecta por la existencia del mal y del pecado, ayúdanos a aferrarnos más, a pegarnos más a ti, a confiar, a depender más, a hacer tu voluntad. Bendice a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana si Dios quiere.